Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video análisis acá junto al bueno de Memo Navarro. Muchachos, hoy vamos a estar hablando sobre canteranos versus préstamos y lo que consideramos, porque me sumo a la consigna de Memo, uno de los errores que ha venido cometiendo el Manchester United en los últimos mercados, no solamente con Ten Hag, no Memo, previo a Eric Ten Hag también se cometía este error. Jairo, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que es ahorita con Ten Hag con quien más ha sucedido. Por ahí había un dato y con eso Ujú, podemos empezar. Ten Hag ya ha utilizado o ha recurrido a 6 préstamos, me parece. ujú, Lo mismo que en toda la etapa de Sir Alex Ferguson y más. Es decir, esta reconstrucción que se esperaba de Ten Hag pues no está siendo tan real desde un panorama de los fichajes que ha hecho porque pues son jugadores temporales que duran 6 meses. Sí, y aparte ya cuando empezamos a hilar fino, también vamos al tema de rendimientos, ¿no? Porque ahí está el Mm. tema. Si fuesen unos préstamos que hubiesen sido súper top y hubiesen dado resultados, pero al final terminamos como en lo mismo, ¿no? Que son jugadores que se quedan ahí en el debe y todo arranca acá y tienen que seguir al bueno de Memo Navarro en Twitter y se los he advertido desde que los fichamos para acá para el canal. Acá les dejo las redes sociales de Memo que hablaba en el caso de Reguilón, que vino por 6 meses y al final termina jugando poco y nada. Pero si nos vamos un poquito más atrás, arrancando con Igalo, en aquel momento habían figuras interesantes o piezas interesantes dentro de la cantera que hubiésemos podido utilizar, ¿no? Sí, así es. También hay que decir antes de que, bueno, surja el debate de que, bueno, los jóvenes necesitan más experiencia y tal. Estoy totalmente de Ujú, acuerdo. Yo soy el primero que habla de los juveniles y que normalmente habla de ciertos procesos, de ciertos tiempos, pero también hay que decir una cosa, sobre todo de estos últimos 2 años. El canterano que ha jugado para el Manchester United se ha visto bien, o sea, ninguno ha desentonado, han respondido, han atacado incluso necesidades en cuanto a perfil de jugador que necesitaba el primer equipo. Entonces, nos han demostrado que se puede confiar en la cantera, que a veces el club está muy mal, el primer equipo está en una situación muy complicada y que ese único aire fresco y esa única luz de esperanza es la cantera, ¿no? Entonces, por eso proponemos esto, por eso es que a veces reprochamos tanto el hecho de que no se les dé una oportunidad. En este caso es, bueno, de la temporada 2019-2020, sobre todo ese mercado invernal ya en 2020, antes de la pandemia, para que nos acordemos ujú. de ese periodo. No había delanteros más que Anthony Marcial, que andaba muy bien, pero no había un delantero suplente. Eso habla de la terrible Y, planeación y Memo dice eso y aplica para ahorita, este mercado de invierno justamente, que está también. Holland nada más. Y en el pasado también, que llega Weghorst. En esa temporada se va Lukaku, no llega nadie, entonces solo queda Marcial. No se juega tanto con Rashford en punta, entonces no queda nadie como 9 suplente. Y bueno, van por Odion Ígalo. Ahí había algunas opciones. Ya estaba jugando Mason Greenwood, sobre todo Ujú. lo hacía por la banda, pero había dos prospectos interesantes que desde mi punto de vista nunca se les dio oportunidad. Por un lado, Tai Chong, extremo sobre todo por la derecha. Creo que fue de los que más decepcionó en los pocos minutos que tuvo. En eso estoy completamente de acuerdo, pero tampoco tuvo una Claro, oportunidad tan exacto. grande. Ya sé. La opción era entonces que ese 9, ese delantero, hubiera sido Mason Greenwood y que dejara ese espacio en la banda derecha para alguien como Tai Chung, por lo menos dentro de la rotación, ¿no? Y Claro. otro nombre que también se mencionó mucho en su momento y más ahora que está destacando, que fue campeón con Inglaterra en el Europeo Sub-21 y que lo está haciendo muy bien en Francia, es el caso de Ángel Gómez, Ujú. un jugador que en ese tiempo jugaba como media punta, que igual si se hubieran movido un poquito las piezas, en lugar de tener a otro centro delantero, podías poner a Greenwood ahí, a Mason Greenwood, y a Ángel Gómez, bueno, ponerlo más en la zona de media punta, es un poquito por derecha, un poquito atrás del 9, darles algún tipo de oportunidad. Y después me parece que Odion Ígalo no lo hace mal, sobre todo al inicio, después termina por ser intrascendente, ya ni siquiera lo usaba Solskjaer. Sí, fíjate que son 23 partidos, 745 minutos y 5 goles es lo que termina anotando. Que aparte yo pensaba en algo, Memo, todavía nos faltan varios casos, pero Uh -huh, también le da mucho más valor al canterano el haber debutado claro. con el primer equipo y anotar algún gol y dar asistencia. Es decir,
te ahorrarías un salario y lo que se paga por un préstamo, porque poco se habla que los Lo de préstamos Ígalo fue generalmente, carísimo. exacto, pagas una cifra por el préstamo porque aparte está en contrato con otro club y lo traes, justamente ahorita tenemos el caso de Sancho con el Dortmund, y aparte te da la oportunidad de revalorizar algún canterano Claro. que de repente Langa no lo hubiésemos vendido a lo que vendimos, que de repente hubiese podido ser un poco más también si no hubiese tenido los minutos en el primer equipo, que también fue por un tema de urgencia. Así es. Es que creo que ese es el punto importante. Si no termina por ser una estrella mundial, si no es Kobe Mainoo, si no es Garnacho, que también eso hay que entenderlo. No todos los canteranos Claro. van a ser de ese calibre. A veces Ujú, necesitamos alguno como McTominay, uno de segundo ujú, orden. Véase Nacho en el Real Madrid, lo que ha sido durante claro. tantos años. Sergi Roberto, lo Ujú, versátil que ha sido, lo que puede ayudar en casos de emergencia. Entonces, de pronto te puedes destapar y encontrarte con un canterano bastante útil. Y si no, lo puedes vender por lo menos más de lo claro. que lo podrías vender si no juega nunca, ¿no? Sí, totalmente. Ahí justamente tenemos reciente el caso de Langa. Otro caso más de la delantera, que es el de Weghorst, ¿no? Que es el que Ujú. tenemos más fresco en la memoria. Sí, de la temporada pasada. Que bueno, aquí un poquito más complicado, obviamente no todos los casos son iguales, así como vimos que Ángel Gómez y Chong ya tenían un proceso, lucían un poquito más preparados. Me parece que en este caso Hugill y Charlie McNeil, entre lesiones y algunos factores extra, no apuntaban tampoco para Ujú, apoderarse de la ofensiva del primer equipo, y más porque si recordamos esa etapa de inicios de 2023, que el United jugó muchísimos partidos. ujú, Bueno, hubiera sido complicado aventar a Joe Hugill o a McNeil y pedirles demasiado. Sin embargo, al haber tantos partidos donde, por cierto, claro. Eric Ten Hag no rotó, Ujú, pudo haberles dado alguna oportunidad. Y Beckhorst me parece que hace, mira, ahí tenemos 2 goles, ujú. 3 asistencias, una Mejor de dentro de ellas ese en tema. la final de la Copa de la Liga. Tampoco es que haya sido terrible desde mi punto de vista, como Claro. mucha gente lo pinta, pero 2 goles me parece que Joe Hugill hacía en 31 Ese es partidos. el tema. No, hay 1678 minutos, Memo. Es que jugó una barbaridad de minutos al Ujú. final. Sí, sí, y era Hugill, por ejemplo, un perfil similar al de Beckhorst, de que puede jugar de espaldas, puede servir a sus compañeros. Y yo repito, para mí 2 anotaciones era capaz de convertir. Y en ese momento, una de dos, o tendrías a un suplente para Højlund que te gustó, que viste. Claro. Si no, la gente, los clubes ya lo vieron y podrán pagar unos 5 milloncitos de euros, por lo menos. Claro, y aparte es un salario que ya es parte de tu estructura salarial, que es otro punto clave de este video, obviamente. Ujú. Ya ellos ya cobran, en cambio aquí tienes que pagar el fee de préstamo más pagarle el salario a un jugador como Beckham, que venía de un cartel en el Mundial, queramos o no, con ese famoso doblete ante Argentina. Este caso me encantó, Memo. Este Ajá. caso me gusta mucho porque aquí creo que hay mucha tela por cortar. Sí, sí, totalmente. Aquí es donde creo que sí era más posible esto que mencionamos. Y recupero lo que dices del salario porque eso es importantísimo y a eso voy con lo de los canteranos y la importancia a veces de tener canteranos de segundo orden para profundizar un poco la plantilla. Es que los canteranos cobran muy poco, y eso te ayuda mucho a darle estructura o sí, a reestructurar el tema salarial porque empiezan ganando muy poco y entonces sus renovaciones están muy lejos de lo que significa traer a grandes estrellas y darles 200,000 libras Claro. semanales, ¿no? Entonces, tener a canteranos te ayuda mucho a solucionar esa parte. Aquí en el tema de Marcel Sabitzer, que a mí no me gustó para nada esta sesión, con todo y que, bueno, tuvo algún gol, sobre todo en Europa League, y bastante participación, después de la lesión de Christian Eriksen, en específico, igual en invierno de entre 2022 y 2023. Ahí, bueno, los que teníamos visto a Kobe Mainoo, decíamos, está muy joven, pero al tipo lo lanzas al campo y seguramente lo va a hacer bien. Bueno, creo que no hay nada que les pueda decir que no hayan visto ya de Kobe Mainoo Ujú, y de pensar que hace 12 meses podría ya haber dado este tipo ujú, de exhibiciones, por lo menos que le ayudaran a crecer para donde claro. está en Quizás estos estar más momentos. formado hoy, exactamente, estar más preparado. Exactamente. Ujú, Entonces, bueno, Maino era un caso. James Garner me parece que estaba cedido. En ese caso, ya un jugador más maduro, yo creo que se pudo haber
llamado de vuelta Y no le y hubiese darle un rol. molestado para nada, me imagino No, yo, no, o no. sea, porque la lesión de Eriksen ya se sabía que era para varios meses. Exacto, y había muchos partidos, o sea, ahí podían jugar todos y bueno, no hubo mucha rotación. Y en el otro lado, también tenemos a Sidan Iqbal, que para mí nunca fue un prospecto tan llamativo. En la academia siempre estuvo por detrás de otros prospectos, aunque bueno, a mucha gente le sedujo esa pretemporada que hizo con el primer equipo y parecía que estaba bien valorado por Ten Hag por lo mismo. Entonces, bueno, parecía el momento ideal para verlo, ¿no? Y que si terminaba saliendo del club como terminó sucediendo, podía ser por una suma un poco más alta o en una de esas te convencía y se quedaba, ¿no? También. Sí, sabes que con Garner hay mucho comentario dentro de la fanaticada porque él tuvo comentarios, no sé si directamente en contra de Erik Ten Hag, pero sí se dejó entrever un poco, ¿no? No se fue muy satisfecho con la falta de Ujú. oportunidades y él sí veía un futuro del Manchester United y hoy es un jugador de Premier League. Sí, 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 en el Everton lo hace bien. A mí me parece que, bueno, si te tienes que decidir sobre Garner y Maino o centrocampistas que hay ahora, como Hannibal, como Gore, como, bueno, Isaac Hansen, que parece que va a salir, sí me quedo con cualquiera antes que con Garner. Sin embargo, estoy de acuerdo con muchos de esos comentarios. Y es que a Claro. veces lo que se le pide al entrenador es que por lo menos los vea, les dé alguna oportunidad y ya con eso pueda tomar una determinación. Y bueno, Gardner lo está haciendo bien y le faltó, Aparte, le faltó. aparte en este caso, Memo, fue un salario pagado por un montón de lesiones también, porque Sabitzer se terminó lesionando en medio de ese préstamo. Yo creo que no hay peor negocio que traerte un jugador a 6 meses a préstamo y que se lesione. Caso también de Reguilón, que también se Ujú. terminó lesionando en medio de la sesión. Tenemos Sí, caso también en la portería, es que hay para todos los gustos, ¿no? sí, sí, y te voy a decir algo de Savitzer ahora que lo mencionas, es que se lesiona Eriksen y vas por Savitzer, dos centrocampistas totalmente distintos. Por eso decimos, el problema no es tanto que lleguen cedidos, que fiche así el club, eh, sino que no tiene mucho sentido, son jugadores que terminan por ser intrascendentes, que tampoco Claro. tienen demasiado potencial, que no tiene relevancia al final su estadía en el club, que desde el principio no tiene demasiada lógica el fichaje. Entonces, Sí. bueno, ese es parte del tema, que al final son jugadores que ni siquiera rinden o que no lo hacen, o que rinden de una manera similar a lo que lo haría un canterano, ¿no? Entonces, Claro, y lo que dice Memo es muy cierto, uno dentro de la lógica escucha estos nombres y son nombres que vienen de la nada, no están muy fundamentados, entonces bueno, si no tiene tanto trasfondo, ¿por qué más bien no apostar por alguien que sí ya esté exacto. adentro y que pueda contar con las características del crecimiento que hemos dicho? Aquí tenemos el caso de Dubravka, caso también emblemático que terminó jugando 2 partidos y que Kovar lo terminamos, lo de Kovar fue venta al Leverkusen sí, se hubiese Ujú. podido quizás vender por algo un poquito más, ¿no? Sí, sí, y mira cómo son las cosas, que Kovar va invicto con el Leverkusen en Ujú. la Europa League y en la Copa de Está Alemania. porteando ambas competiciones. Esas dos competiciones, Mira, La Bundesliga no, pero bueno, claro. le está yendo muy bien y jugando varios partidos. Entonces, bueno, este caso sí que es un poco más complicado porque podemos decir Kovar se fue al Sparta de Praga Ujú, cedido esta temporada y fue campeón. Y podemos pensar que él no hubiera querido ser el claro. suplente de De Gea y jugar 6 u 8 partidos. Y eso por decir demasiado, porque en Sí. realidad Ten Hag siempre jugó con De Gea. También estaba Radek Vitek, el portero checo, el joven que ganó también la FA Cup juvenil junto a Maino, Garnacho y compañía, que tampoco se le ha dado demasiada oportunidad. Yo entiendo que está en tendencia en estos últimos años tener a porteros muy experimentados en el Ujú. banco, en lugar de jóvenes, por si les toca jugar en algún momento, pero bueno, al final es otro ejemplo de una sesión que no funcionó, que cuando jugó Dubravka tampoco dio indicios de ser un portero diferencial. Sí, este caso, este Este no me caso lo es para toques. llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Quizás este es el caso, yo diría la palabra, no sé si es escandaloso, pero probablemente sí, ¿no? Yo creo que el caso de Reguilón y Álvaro Fernández, principalmente, con Neymar Jurado también, pero sobre todo Álvaro Fernández, es un caso de cómo se manejan las cosas acá, ¿no? Sí, sí, Álvaro Fernández, además es un jugador que me gusta mucho. La gente que me ha leído en redes sociales sabe desde hace cuántos años
digo que debería tener una oportunidad y parecía la ocasión perfecta, porque hizo pretemporada con el primer equipo, me parece que no desentonó en lo Ujú, absoluto, le pidió a Ten Hag funciones que no hacía en la academia y bueno, creo que respondió. Se lesiona Luke Shaw, se lesiona Malasia. Entiendo perfectamente si la primera opción de Ten Hag hubiera sido Dalot por la izquierda, algunos partidos, ujú, incluso te diría Lisandro Martínez como lateral claro, izquierdo, pero mantener a claro. Álvaro Fernández y darle 10 partidos en la primera mitad de la temporada, 8 si acaso, que al final es lo que está jugando Mm, en el Granada, sí, que también exactamente, claro. que también ha sido Ujú. poco. Lo que más me mueve y me causa ruido de esta decisión en concreto es que eh, se hace todo al final, es decir, no es que Álvaro Fernández haya salido cedido y después se lesionaron los otros Claro, exacto, laterales. sí, No, sí. no, ya No, se no. sabía que Sí, era fue su premeditado oportunidad. todo. Ujú, Claro, exacto. de hecho todo sucedió el último día de fichajes. Necesitas un lateral izquierdo, te deshaces de Álvaro Fernández el último día y vas por Reguilón, alguien que tampoco terminó por rendir tanto que yo creo que estaba ya funcionando un poco mejor cuando al final lo devuelven al Tottenham, pero también se lesionó en Que general. venía con, ya va, y aquí es más grave porque este sí venía con historial de lesión, pero Sí, grave directamente, ¿no? sí, sí, eso es muy cierto. También lo de Reguilón, que tampoco cumplió demasiado. Ujú, Vuelve Luke Shaw, también le ponen muchos partidos y se vuelve a lesionar. Ahí mm, otra vez decimos, podría haber estado Álvaro Fernández, que, bueno, les cuento que me tocó comentar el partido de su debut contra el Fútbol Club Barcelona en el Granada. Me parece que se ha visto bastante bien en los pocos minutos que ha tenido en ese club. Sin embargo, no fue un movimiento tan inteligente porque el capitán del equipo es el lateral izquierdo. claro, Entonces, total. hay menos posibilidad Que ahí entramos para en que otro juegue. tema que después trataremos de cuáles son los destinos de los préstamos, que bueno, es otro tema Sí, también bien interesante. sí, también. Y bueno, ese mismo 31 de agosto, el deadline day de los fichajes, se anuncia que Marc Jurado se va libre al Español de Barcelona. Eh, Algo que me parece que sí controversial porque, bueno, siempre fue un talento bien valorado en el club. Yo creo que él quería ya jugar más en primer equipo, pero si no era Fernández y al final te deshacías de Fernández, Marc Jurado también era una buena opción para quedarse. ¿Por qué? Porque si Dalot, como en estos momentos, juega por la izquierda, necesitas de cualquier manera un suplente para la lateral Claro. derecha. Es más, Marc Jurado también llegó a jugar como lateral izquierdo en la academia. Entonces, por lo menos tener ahí un poco de colchón, de respaldo. En el partido contra Wigan de FA Cup jugaron Dalot por la izquierda, Wan-Bissaka por la derecha y no había ningún reemplazo en el banquillo. Había dos centrales juveniles, no tienes laterales. Corrígeme si me equivoco, Memo. Aparte por estos dos jugadores, pagamos. Estos no son jugadores dos Sí, formados directamente en la cantera. Por Álvaro así es. Fernández y Mar Jurado, cerca de 5 millones podrá ser por cada uno, 3 o 5. No sé por qué me suena más o menos ese No, número, quizás un no, poco más bajo. no, me parece que no llega ni siquiera a 1 millón cada uno. Ah, ok, listo. Ok. Me parece que bueno, todo lo que se termina fichando de Ujú. España en ese mercado, Garnacho del Atlético de Madrid, Álvaro Sí, Fernández del Jurado Real y... Madrid y Jurado del Barcelona, no debe llegar ni a 2 millones de euros en general. Me parece un muy buen scouting, un muy Claro. buen scouteo Pero no en tiene ese la mercado. continuidad después a lo largo Claro, del es tiempo también. el Claro, camino que se les va a dar. Y aquí hablamos de buenos prospectos, no hablamos de unos exacto. que no teníamos en el radar. No, no, Sí. No, no, esto es que lo va fuiste para a abajo. buscar de otras canteras, obviamente. Ya algo Sí, viste buenas en estos canteras, ¿eh? jugadores que, claro, aparte, muy buenas canteras como son las canteras de equipos españoles. Y aquí tenemos otro caso bastante emblemático, que es el de Sofiane Rabat versus dos jugadores que aparte vienen estando convocados con el primer equipo desde hace bastante rato. Sí, sí, otro tema, el de Amrabat, que bueno, podríamos juntar ahí a Maino, al mismo Iqbal dentro Mm, de las sí, posibilidades, porque les podría haber dado más minutos el hecho de que no se fichara a Amrabat, que yo creo que en este caso sí era necesario un fichaje, pero ujú. un mejor fichaje y no necesariamente a préstamo. Que bueno, el United en el tema del fair play financiero, sé que está haciendo ahí algunas ¿no? Haciendo Sí, algunas magia. maniobras, sí, sí, para poder esquivar esa parte y hacerse de algún jugador, pero Amrabat no ha rendido, se va a la Copa Africana ahora en enero, entonces, bueno, ahí también lo pierdes.
Me parece que Hannibal podría haber tenido más minutos, no como un pivote, pero bueno, participando Claro. en el centro del campo. Daniel Gore, que lo poquitito que se ha visto en el primer equipo lo ha hecho bien, que en la academia es de lo mejor, el mejor jugador de la categoría sub-21 este último año, por lo menos. Yo creo que ahí hubiera podido haber lugar para él, sin duda No, alguna. y volvemos al punto porque entonces Memo menciona el tema del fair play y el fair play también se corta revalorizando a tus canteranos, utilizando a tus canteranos. Entonces, claro, Sí. es un círculo que se completa directamente, que te puedes evitar un montón de cosas y como ya expusimos en estos casos y seguramente habrán muchísimos más, tuviste la oportunidad de, no estamos diciendo que todo era demasiado evidente, que todo hubiese salido perfecto, pero es que al final, muchachos, ninguno de estos préstamos tampoco salió perfecto y por eso es que traemos el tema a colación, porque si estos préstamos hubiesen funcionado, Memo, nos hubiésemos quedado tranquilos y decimos, bueno, la idea que se tenía terminó saliendo, pero al final nada más lejos de la realidad también. Completamente. Ese es el argumento que pongo sobre la mesa. Ese y que los canteranos, lo repetimos, han respondido. Sí. O sea, que ahí hay gente, hay jugadores, hay juveniles en los cuales puedes confiar. Es que Hannibal ha jugado y ha dejado buenas sensaciones, después fue un poco borrado. Igba, lo decíamos, en esa pretemporada que le tocó, lo hizo bien. Entonces, Bueno, bueno, Cambala jugó un partido de Premier cambio. esta temporada como titular, salió de la nada ante una crisis de lesiones y Y lo terminó, hizo. terminó aceptable, fue un rendimiento. Así es, Claro. Maino ni se diga, Garnacho ni se Eh, diga, Elanga, aunque bueno, ahora la gente le pega un poco por sus gestos con el Nottingham Forest y porque desde mi punto de vista erróneamente se le valoró en esa última temporada, donde también cuando más partidos había fue totalmente borrado por Eric ujú, Ten Hag, cuando sí. no estaba Sancho, cuando no estaba Anthony, no jugó un solo minuto, pero al final Elanga también en su momento, sobre todo con Ragnick en esos 6 meses, fue lo mejor del equipo, lo único rescatable. Y así tenemos más ejemplos, entonces podemos decir, se está yendo por jugadores temporales que no causan una gran diferencia, en lugar de darle oportunidad a los canteranos que en casi todos los casos han respondido. Me parece que sería una solución o un tema a considerar, por lo menos por parte de Eric Ten Hag, de la directiva, darle más prioridad a ello. No, y económicamente, Memo, ya nos va a tocar hacer este tipo de movimientos porque ya el United está de manos completamente atadas con respecto al fair play. Muchachos, dejen su comentario. ¿Cuál de estos creen que hubiese tenido el mayor impacto? Creo que es la gran pregunta. A mí yo me quedo con el caso de Álvaro Fernández, no sé en el caso de Memo, creo que también. Y Sí. el caso de... Me hubiese gustado alguno de los dos delanteros, McNeil o... Se me fue el nombre, Hugill. Hugill, Que ujú. Hugill hoy sigue estando, y volvemos a decir, quizás Hugill hoy pudiese ser un suplente que tuviese más minutos si en aquel momento le hubieses dado la oportunidad del rodaje también y de repente sumado alguna pretemporada, ¿no? Sí, completamente. Yo me quedo con el de Álvaro Fernández, en primer lugar. Obviamente ahí un poquito Marc Jurado, porque fueron Ujú. movimientos casi a la par también sus salidas, una a préstamo y otra definitiva. En segundo lugar, como error, pondría lo de Savitzer, que le quitó lugar o espacio a otros centrocampistas como Garner puede ser, como Propio Iqbal, Kobe como, Maino como, antes, como lo que habíamos Maino dicho, claro. desde antes. Y sí, yo concuerdo, me hubiera gustado mucho ya en este tiempo ver a alguno de los delanteros Ujú. que han causado ruido, que los hemos podido ver desde hace ya por lo menos 3 años, a Hugill y a McNeil. McNeil me parece que aunque tuvo mucho hype en su momento porque hizo algunos récords de goles en el sub-18, no me parece que esté preparado. Sus préstamos en cuarta división lo dicen, tienen bastantes carencias. Eh, y lo de Hugill me hubiera gustado verlo un poco más, pero sobre todo cuando no hay opciones, a veces uno se queda con esas ganas de ver algo diferente y sobre todo jugadores que también es, creo que otro tema y con lo cual podemos cerrar es que es la oportunidad de sus vidas. O sea, Sí. cuando hay tantas lesiones, es lo único que están pidiendo. Este tipo de oportunidades es lo único que ellos desean. Por lo menos en entrega, en determinación, no va a quedar. Me modiste en el clavo. Yo todavía veo esa imagen de Hannibal y me conmueve porque era un partido que Claro. estaba 3-0 y anota el gol del 3-1 ante Brighton. Y tú creo que lo mencionaste en tu Twitter, es que significa la vida para él. Y eso es otro punto muy importante y con eso quiero cerrar.
estos sí sienten lo que es el Manchester United, porque pasan por la cantera, porque están en Carrington todo el tiempo y porque se tienen que forzar el doble o el triple de aquel que llega como fichaje, que también por mérito llegó como fichaje a Manchester United. Pero aquí creo que hay un tema de mística, hay un tema de cariño, hay un tema de amor propio que se ha venido perdiendo mucho en el Manchester United, y los casos de Rashford, lastimosamente lo que terminó pasando con Greenwood, pero igual, el caso de Kobe Mainoo y de Alejandro Garnacho, se le siente otra cosa. O sea, uno los ve jugando y le sientes otra cosa diferente, y es tan sencillo como explicar que pasaron en su momento por la cantera del club. Agradecerle nuevamente a Marco Vázquez Vidal, Diego Salgado, Franklin García y Sebastián Pérez por sumarse al gran objetivo Old Trafford octubre de 2024, y a Memo Navarro por haberse pasado en este video que desde hace rato queríamos traerles y que los esperamos en comentarios para seguir el debate. Forever United, y nos vemos en un próximo